El Papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. El pontífice en apuros consideró el sistema judicial del momento. El procedimiento habitual, el acusatorio, forzaba a la parte injuriada a hacer una acusación pública. Si la parte acusadora no conseguía probar su caso, entonces ésta era castigada del mismo modo en que habrían castigado al acusado. Este proceso hacía que incluso los que tenían una queja real se mostraran reacios a presentar una acusación. Inocencio III se dio cuenta de que esas reglas no servirían para su objetivo a largo plazo. En el año 1215, el Papa congregó a todos los líderes cristianos en el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en Roma. Inocencio utilizó el encuentro para anunciar sus nuevas normas para la persecución de herejes y clérigos descarriados. La Santa Inquisición había nacido. El siguiente en la lista de los Inocencios, el cuarto, quien en el quemas de su delirio se designaba a sí mismo Presencia Corporalis Christi, fue el que asusó a la Inquisición, con su bula ad extirpanda, a usar la tortura para sacarles a sus víctimas la confesión de herejía. Los inquisidores estaban altamente motivados para llegar hasta la verdad como fuera. Y si era necesario, pisotear algunos derechos de los acusados, pues se hacía en nombre de la verdad. Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor: la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla. En el siglo XX, cuando hablamos de tortura, pensamos en violencia física para obligar a la gente a decir la verdad. En aquel entonces, se trataba de un método para averiguar si el acusado estaba diciendo la verdad. Y este era el rol inicial de la tortura. Era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas. Antes de 1252, la Iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones. Pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros, el Papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos, en especial la tortura, entraran en la lucha contra la herejía. El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV. Y otro Inocencio, el octavo, no bien fue elegido papa, en un cónclave presidido por el soborno y la intriga, promulgó la bula Sumis Desiderantes Affectibus, que desató la más feroz persecución contra las brujas. A su hijo, Franceschetto, lo casó con una Médicis y para refrendar el trato nombró cardenal a un hijo de Lorenzo el Magnífico, Giovanni, que entonces tenía solo 13 años. A los 37 este Médicis habría de ascender al papado, que se parrandeó de banquete en banquete en una sola y continua fiesta. Se puso León X, aunque el feroz animal solo tenía el nombre. Gordo, miope, de ojos saltones, cabezada de lado como mujer a causa de una úlcera en el trasero adquirida tal vez en sus devaneos homosexuales y que la amargaba, aunque no mucho, la fiesta. Los burdeles de la ciudad eterna, que contaba entonces entre sus 50.000 habitantes con 7.000 prostitutas registradas, le pagaban diezmos. Vendió en subasta 2.150 puestos eclesiásticos, entre los cuales varios cardenalatos a 30.000 ducados el capelo. Si bien a su primo bastardo, Giulio de Médicis, el futuro Clemente VII, le dio el capelo gratis, el sello propio durante la ceremonia de su coronación, tras quitárselo él mismo para chantarse la tierra pontificia. El tribunal de la historia, que juzga pero no castiga,
registró sus primeras palabras como papa, Ahora sí que voy a gozar. dirigidas en ese instante a su primo, alborozado. Las 95 iracundas tesis de Lutero no le hicieron mella. Era un espíritu feliz, en las antípodas del agredo Pablo IV de nuestros días, y solo mató un cardenal, al pérfido Alfonso Petrucci de Siena, quien en un complot con otros 4 purpurados lo quería envenenar contra natura, haciendo de una salida entrada. Le habían dado al médico toscano Battista di Vercelli la consigna de aplicarle a su santidad, con el pretexto de tratarle la úlcera, un tóxico maquiavélico, florentino, por el antifonario. No se les hizo. El Papa descubrió la conjuración, ejecutó a Petrucci, puso a pudrirse en la cárcel a los otros 4 cardenales y vivió varios años más, feliz, con la conciencia tranquila y disfrutando de lo que Juan Pablo II llamaba hace poco, en pleno epicentro del SIDA en África Central, el banquete de la vida, hasta que lo llamó doña muerte a su banquete de gusanos. Como a tantos otros papas que le precedieron o siguieron, le mandó en el verano sofocante de Roma una cativa Sansara que le inoculó la malaria. Como parte de la celebración, el Papa León X hizo que pintaran a un niño de oro de la cabeza a los pies. Fue pura propaganda que simbolizaba el regreso de una época dorada bajo los Medici. El chico murió poco después, envenenado por la pintura dorada que le aplicaron. Su muerte pasó desapercibida y la celebración papal siguió durante días. Por eso los papas son infalibles. Por eso están por encima de cualquier gobernante. Por eso se supone que los papas deben aprobar y por tanto legitimar cualquier autoridad política. Es una posición espiritual importantísima que está por encima de cualquier poder mundano. A Giovanni le encantaba la diversión. Le encantaba beber, cazar. En cuanto le nombraron papa, escribió una carta a uno de sus hermanos, donde decía que Dios nos había concedido el papado para que lo disfrutásemos. El Papa León X ofrecía copiosas cenas cada noche. Un embajador, asombrado, envió a casa esta carta. La comida estaba exquisita. La sucesión de platos parecía no tener fin. Tomamos 65 distintos. Giovanni de Medici había llegado más alto que ninguno de sus antepasados. Y ahora, el nuevo Papa heredaba un legado artístico nuevo en el interior del Vaticano. Pero para terminar con Inocencio VIII, fue este otro maestro de la simonía el del acierto de llamar reyes católicos a Fernando e Isabel, los de España. ¿Qué menos para un matrimonio que persiguió a moros y judíos, que fundó la Inquisición española y que patrocinó a Torquemada? De los miles y miles de inocentes que este Dominico de Sánico torturó y quemó, ellos en última instancia son los responsables. Por ello se fueron derechito al cielo.